Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado No temas, porque yo estoy contigo. Para que la asombrosa obra de poder de Dios ocurra, necesitamos la fe sobre todas las cosas. El poder, la autoridad y las promesas del Espíritu Santo de Dios no pueden cumplirse sin fe. Por eso Dios dice a todos sus hijos amados, no temas, yo estoy contigo, sé valiente. Dios da estas palabras en todas las circunstancias. En medio de la incredulidad, la indecisión, la vacilación y la falta de valor, la obra de Dios no puede ocurrir en absoluto. Confirmémoslo a través de las profecías de la Biblia. Nunca tengan miedo. Desde la perspectiva profética, uno de los mayores enemigos de esta época es el miedo, y se esconde dentro de todos y cada uno de nosotros. Debemos derrotar a este enemigo. Cuando Dios seleccionó a los guerreros de Gedeón, primero dejó que los que temían volvieran a sus casas. De los 32.000 hombres, solo quedaron 10.000. Los otros 22.000 regresaron a sus hogares. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad tenían los 22.000 hombres cuando fueron a la batalla? Tenían miedo y les preocupaba más lo que los demás pensaran de ellos. Mis vecinos Carlos y Javier se unen a la batalla. Si soy el único que no se une, ¿no sería señalado y ridiculizado en el barrio? Pensando así, se limitaban a seguir a los demás sin tener ninguna meta. Cuando llegaron al campo de batalla, los enemigos tenían armas poderosas y eran muy numerosos. Tenían miedo. Dios mira nuestros corazones. Aquellos que de por sí tienen miedo de sus enemigos nunca podrán ganar una batalla o una guerra. Si el miedo se apodera de nosotros, a partir de ese momento, ya nada nos parecerá correcto ni favorable. El espíritu de fe que tenían los israelitas hace 3.500 años y el espíritu de fe que tiene el pueblo celestial en esta época debe ser el mismo. Es porque la relación entre ellos y nosotros es una sombra y su realidad. Abramos el capítulo 1 de Josué. Veamos Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué dice? Esfuérzate. ¿Y qué más? Sé valiente. Esto es lo que Dios nos manda siempre. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es como Dios animó a Josué, diciendo, no tengas miedo. Numerosos tipos de situaciones en las que la gente no podía evitar tener miedo, perplejidad y temor se extendieron ante Josué y los israelitas.
Sin embargo, ¿qué tipo de fe tenía Josué? De entre los 12 espías, 10 de ellos perdieron el valor. ¿Qué les dijo Josué cuando perdieron el valor y tuvieron miedo? Los comeremos como pan. Por lo tanto, no les tengan miedo. Hermanos, ¿hay alguien que tenga miedo al cuenco de arroz cuando come? No, no hay nadie. Quiso decir, no hay absolutamente nada que temer. Cuando Josué miraba las circunstancias con absoluta fe en la promesa de Dios, esas condiciones externas desaparecían de su vista, sin importar las circunstancias y condiciones en que se encontraran. Solo podía ver la promesa de Dios. Cuando miramos la historia de Josué sobre la conquista de la tierra de Canaán, la única expresión que se registró una y otra vez en la Biblia fue, ya que Dios ayudó a Josué, él pudo salir victorioso. Tras estas escenas, ¿qué tipo de fe le pidió Dios que tuviera? Esfuérzate y sé valiente, no temas. Dios quería que no tuviera miedo, sin importar la circunstancia o la situación. Del mismo modo, hoy nos está enseñando sobre qué actitud de fe debemos tener todos los hijos de Sión que vivimos en la época de Josué espiritual, mientras llevamos a cabo la obra del Evangelio. La historia que ocurrió hace 3500 años fue una batalla física, pero ahora ocurre una batalla espiritual en esta época, ¿verdad? Ante la batalla espiritual no hay nada ni nadie al que temer ni siquiera un poco. Así como el ejército de Josué salió victorioso en todas las batallas, Dios ya hizo posible que todos salgamos victoriosos cuando hagamos todo en la voluntad de Dios para la predicación del Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios eligió al ejército de Gedeón, descartó a los que tenían miedo. También hizo énfasis continuamente al ejército de Josué, que no tuviera miedo. Al ver todo esto, debemos tener un corazón valiente y una actitud de fe que no teme en esta época. Veamos Deuteronomio capítulo 1. Veamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. En el capítulo 1, versículo 19, dice, «Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea». Cades Barnea es la región que limita con la tierra de Canaán. Llegaron al punto de poder entrar en la tierra de Canaán. Continuemos con el versículo 20. «Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Ahora subamos y tomemos posesión de la tierra, ya que Dios nos ha prometido esta tierra». Con esta expresión, Moisés animó a los israelitas. «No temas ni desmayes». Versículo 22. «Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? No quisisteis huir. Era la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Sin embargo, en Números capítulo 14, todos los espías reportaron un informe negativo sobre la tierra, excepto Josué y Caleb. ¿Y si hubieran entrado en la tierra de Canaán inmediatamente después de la tierra de Cades Barnea? Tal vez podría haber habido una guerra, podría haber habido alguna conmoción.
Sin embargo, era el lugar que Dios había designado para ellos. Si Dios había designado un lugar para los israelitas, ¿no sería ese lugar el mejor para los israelitas? Hermanos, ¿quién hizo todas estas promesas? Estas promesas no fueron hechas por los líderes de una determinada tribu de personas. Las hizo Dios. Por eso también nosotros en esta época debemos creer absolutamente en lo que Dios nos ha prometido. Por supuesto, es bueno tratar las cosas con precaución. Sin embargo, si es algo que Dios ha designado, debemos tener fe y seguir adelante sin ningún temor. Este es el secreto para trabajar en el Evangelio de la manera más sabia e inteligente. A causa del miedo, 600.000 hombres murieron en el desierto. El miedo se convirtió en el factor que contribuyó a que los israelitas vagaran por el desierto durante 40 años. Fue este corazón de miedo el que les hizo morir. Por esta razón, debemos desechar todos nuestros temores en nuestra situación espiritual en esta época. Veamos la escena en la que Dios nos enseña esto. Abramos Números capítulo 14. Si vemos capítulo 14, versículo 1, dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Los que suelen murmurar son aquellos que siempre tienen miedo y no tienen valor. Hoy debemos reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Me quejo a menudo mientras vivo mi vida de fe? ¿O creo en la promesa de Dios y llevo a cabo toda la obra del Evangelio con valor? Continuemos con el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. En estos versículos, Dios distinguió entre los que entrarían en la tierra de Canaán y los que no. Dios permitió entrar en la tierra de Canaán a los que tenían valor, pero excluyó a los que temían. Desde un punto de vista espiritual, entrar en la tierra de Canaán significa entrar en el reino de los cielos. Vivimos en una época en la que el reino de los cielos está muy cerca. Entonces, ¿qué actitud de fe debemos tener en esta época? Cuando Dios dice: predicad el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, no se desanimen ni se rindan, porque tengan miedo de la gente, miedo del entorno, miedo de la situación o miedo de las circunstancias. Más bien, si obedecemos las palabras de la promesa de Dios, la obra ocurrirá. En Números capítulo 14, Josué y Caleb animaron a los israelitas, pero los otros 10 espías solo dieron palabras desesperadas. Las palabras que dijeron estaban llenas de cosas que no tenían valor, no tenían audacia y no tenían fe en Dios. Veamos el juicio que Dios dio en ese momento. Así, debemos tener en cuenta que Dios nos está dando el mismo juicio espiritualmente, también en esta época. Continuemos con el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés:
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El versículo 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esta es la escena en la que Dios concedió solo a Josué y Caleb el permiso para entrar en la tierra de Canaán. Pasemos al versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Así es como se dio el juicio de Dios. Josué y Caleb tuvieron fe en la promesa de Dios y el valor de ponerse en posición de entregar la voluntad de Dios a los israelitas. Por otro lado, los otros 10 espías ignoraron la promesa de Dios y su poder. Como el miedo y el terror les precedían, dijeron: «Oh, nos matarán a todos. Nuestros enemigos son como hombres y nosotros como langostas. Aunque intentemos luchar contra ellos, es obvio que seremos derrotados». Los 10 espías abandonaron la promesa de Dios que les daría la tierra y en su lugar difundieron sus propios pensamientos al pueblo. Por muy fieles y audaces que fueran las palabras de Josué, el pueblo no le escuchó. Cuando estaban en la frontera de Canaán, se enfrentaron a este tipo de situación. Todo esto comenzó desde el momento en que los espías fueron enviados a explorar la tierra. Cuando recordemos lo que sucedió en el pasado, grabemos en nuestros corazones las graves consecuencias que pueden suceder cuando estamos en medio del miedo y del temor donde no hay fe. Salvar almas y predicar es una batalla espiritual, ¿no es así? Es una batalla espiritual en la que el diablo está tratando de matar y nosotros estamos tratando de salvar, aunque sea un alma más. Si tenemos miedo,
nunca saldremos victoriosos. Hoy hemos confirmado que nuestra fe absoluta en Dios es la fuerza motriz que nos lleva a la victoria. Veamos el versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años andarán pastoreando? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Esto fue el resultado de tener miedo y no tener valor. Vagaron por el desierto durante 40 años y finalmente se encontraron en una situación muy desafortunada en la que fueron destruidos en el desierto. Cuando Dios dice, sé valiente, no nos dice que seamos valientes sin ninguna razón. Dios dirigía toda la obra, que finalmente permitió a los israelitas destruir a todos los pueblos gigantes a los que temían. No importa lo que ocurra frente a ti, no temas, no te desanimes, yo estoy contigo. Hermanos, esto es absolutamente necesario para nuestra fe. ¿Debo salvar esa alma o no? Si no dudan, sino que son valientes, Dios maneja todos los resultados a partir de ese momento. Josué y su ejército salieron victoriosos, no porque el ejército fuera excepcional. Aunque su enemigo intentó derrotar al ejército de Josué, reuniendo aliados como la arena en la orilla del mar, Dios los derrotó a todos. Cada vez que el ejército de Josué entraba en combate sucedían las victorias. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho que todos sus enemigos fueran derrotados. Veamos Josué capítulo 10, versículo 6. En el capítulo 10, versículo 6 dice: Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: ¿Qué dijo Dios? Sean cuales sean las circunstancias que se desplieguen ante ti, no te fijes solo en los fenómenos físicos que son visibles a simple vista. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios sigue diciéndole a Josué que no tenga miedo, diciendo: Yo estoy contigo, no temas. Una vez que tienen el corazón de sentir miedo de la situación espiritual, la obra de salvar almas fracasa ese día. Debemos creer en la promesa de que Dios estará con nosotros y nos abrirá el camino para predicar el Evangelio. ¿Quién nos mandó a hacer discípulos? Dios nos dice que hagamos discípulos, así que salimos a hacer discípulos. Por lo tanto, no hay que tener miedo, ¿verdad? Continuemos con el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En la batalla contra los amorreos en el valle de Ajalón, Dios hizo que el sol se detuviera para que retrasara su puesta un día entero, para poner a Israel en una posición ventajosa. Incluso detuvo la luna que iba a salir. Desde el punto de vista científico, los cuerpos celestes no pueden detenerse ni siquiera por un momento. Sin embargo, en el poder de Dios, todas estas cosas sucedieron realmente. El sol ya no se ponía, y la luna no salía cuando debía salir. ¿Quién ayudaba a los israelitas haciendo todo esto?
fue nuestro Dios. Es absurdo desde la perspectiva del mundo. Es una situación inimaginable. Es nuestro Dios quien hace que se produzca una situación así para darnos la victoria y que podamos alcanzar la gloria. Por lo tanto, no hay necesidad de temer o estar consternados sin saber qué hacer. No tenemos que vagar mirando solo la situación y los fenómenos físicos de este mundo. Pasemos al capítulo 10, versículo 41. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras, ¿qué hizo? Los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Dios les ayudó completamente. No temas, no te desmayes, sé valiente. Esto era lo único que Dios exigía. Veamos capítulo 11, versículo 1. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron, y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Hermanos, imaginen la situación. ¿Cómo de poderosas son las fuerzas aliadas de los enemigos? Desde el punto de vista del ejército de Israel, ¿cómo se sentirían ustedes si estuvieran en esta situación? Los enemigos forman alianzas de esta manera y están preparados para oponerse a nosotros con gran poder. ¿No sentirían miedo? Sin embargo, los israelitas fueron testigos de la obra de Dios cuando separó el Mar Rojo. También fueron testigos de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Además, habían experimentado que siempre que había una guerra, Dios estaba con ellos y salían victoriosos. En aquella época, no solo había muchos caballos y carros, sino que los caballos y los carros eran enormes y drásticamente más numerosos. Estaban estratégicamente alineados para la batalla y los israelitas podían pensar, seremos derrotados sin remedio. En un entorno así, ¿no surgiría el miedo? Sin embargo, Dios dijo, no temas solo mirando físicamente determinada situación. De la misma manera, cuando predicamos el Evangelio, hay muchas veces que caemos en la necedad de desanimarnos, fallando en la predicación del Evangelio por mirar solo la situación externa y el entorno físico. Debemos comparar nuestra situación con la que se desató ante el ejército de Israel. Continuemos con el versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos. ¿Cómo los entregará? Muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué, y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot Maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Los enemigos deben tener tácticas y deben tener sus propios planes para ganar la guerra. Sin embargo, sean cuales sean sus planes, Dios los frustra y derrota como si nada. No temas, porque yo estoy contigo. ¿No fui yo quien separó el Mar Rojo? ¿No soy yo quien envió el maná del cielo durante 40 años? Hoy, guardemos en nuestros corazones la voz de Dios que dice,
No tengas miedo, sé valiente. Josué condujo a los israelitas a la tierra que Dios había prometido, y a los israelitas también se les dio la tierra de Canaán según las tribus. ¿No siguió sucediendo esa obra de gracia después? Nosotros también volveremos pronto a nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Cuando este tipo de situación ocurre justo antes de entrar en el cielo, ¿cómo debemos mantener nuestra fe y permanecer firmes en las promesas de Dios? Una vez más, grabemos esta enseñanza en nuestros corazones para que creamos en las promesas de Dios y no perdamos nunca la fe en que Dios está con nosotros. Espero que seamos valientes para sacar a nuestros hermanos y hermanas perdidos de la mano de Satanás, rescatarlos y llevarlos al arrepentimiento, para que nos acompañe la gracia de volver juntos al hogar eterno, el reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.